A continuación vamos a entregar la grabación de la presentación del libro ¿De qué sirvió la revuelta de octubre del 2019 para el movimiento popular? Un análisis crítico 6 años después. Este libro, publicado por Ediciones Pueblo Unido, con el Centro de Investigaciones en Procesos Políticos y Sociales de América Latina, CIPSAL, se presentó el día sábado 18 de octubre del presente año en la segunda feria del libro de la ilustre Municipalidad de Estación Central. En esa ocasión participaron los autores de capítulos del libro, como también el editor general, más una comentarista especialmente invitada para la ocasión. Las personas que presentaron y comentaron el libro fueron Leonardo Pérez Brown, que es autor de uno de los capítulos del libro mismo, el caso de Miguel Ávila Carrera, la psicóloga Gabriela González, feminista y académica de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, y el editor del libro y director académico de CIPSAL, Juan Carlos Gómez Leito. Debo explicar que nuestra intención era tener la posibilidad de grabar el evento, grabarlo en video y posteriormente subirlo a nuestro canal de YouTube. Sin embargo, dadas las condiciones de luminosidad, nos fue imposible grabarlo visualmente y por esa razón hicimos el audio y vamos a hacer esta presentación con fotos relativas al momento mismo del 18 de octubre, como también a las personas que participaron en el evento. Cabe señalar que la grabación no se inicia al momento mismo que el primer expositor, Leonardo Pérez Brown, presenta su análisis, sino más bien unos minutos después, por problema de la grabación. Sin embargo, la participación de Miguel Ávila Carrera, como la de Gabriela González y la de Juan Carlos Gómez Leighton, el editor del libro, está completa. Hay una segunda parte, que son una serie de intervenciones del público que hemos seleccionado y hemos colocado las más pertinentes. Así que a continuación se inicia la grabación del evento mismo. Propuso en algún momento el profe Salazar. Esta evolución del capitalismo en la versión neoliberal es no solamente aumentar la plusvalía hasta el año 71, de acuerdo a Washington, la distribución del ingreso era 70 para el patrón, 30% para el trabajador. Todavía era más o menos 30% del valor que se produce. El único valor, el valor que producimos, solo se produce por medio del trabajo, no hay otra forma de producir valor. La especulación financiera no produce valor, es el trabajo que lo hace. Bueno, hasta el 70, 71 era así, 30% para que producía el valor, 70% para los patrones, para los empresarios. A partir de eso, acuerdo Washington mediante, la distribución cambió a 90% para el patrón, 10% para el trabajador que produce el valor, y en eso estamos.
¿sí? Salazar agrega que como el neoliberalismo entendió que esa plusvalía era, ¿no?, la mejor que podían obtener, como tiene esta pulsión de acumulación, aumentó la lógica. Como sabe que a la mayoría de la gente no le alcanza con ese 10% que le devuelve el patrón, lo que hizo fue bancarizar a los trabajadores, porque no se puede vivir con el 10% de lo que tú produces, entonces necesitas crédito. Se bancariza la población y los intereses de esos créditos, la media hoy día en Chile es 84%. ¿Sí? 84%. Eso significa que el mismo patrón que te paga el 10% de los te presta plata, porque está en el mismo directorio del banco que te presta la plata, recupera ese 10%. Por tanto, la evolución del capitalismo es que hoy día el valor del salario es cero. Así de simple. Es cero, porque te pagan el 10, pero además te cobran ese 10 a través de los intereses. ¿Sí? Entonces nosotros vivimos endeudados, vivimos a que comemos en este país, se come a crédito, y con ese 10% se paga la cuota. La paz social que hubo durante mucho tiempo en este país tiene que ver con eso. La gente trabaja cabeza gacha porque necesita mantener la veguita para pagar la cuota. ¿Sí? Entonces para eso tiene que estar tranquilo. Entonces eso es paz social. La paz social tiene que ver de manera con el sometimiento a esta dinámica de crédito. Entonces hoy día estamos en una situación en que todo el mundo sabe, ya esto está muy publicado, que la gente, el sueldo que recibe podría producirlo en 3 horas de trabajo. O sea, 3 horas de trabajo, ¿sí? Eso lo dijo la Fundación solo hace poco, yo creo que un poquito menos de 3 horas. En menos tiempo alcanza que tú trabajas, tiene el valor del sueldo que te pagan. Porque estamos hablando del 10% de lo que tú produces. Entonces ha habido muchísimos análisis que tienen que ver con esto, pero fundamentalmente yo, la verdad es que después de leer al profe estoy cada vez más de acuerdo que de lo que estamos hablando es de la imposibilidad de hacer una transformación social revolucionaria si primero el sujeto social chileno que habita este territorio es un sujeto neoliberal, ni más ni menos, ya que el modelo produjo este sujeto neoliberal, y claro, el malestar tiene que ver con el acceso al consumo. Y bueno, y por cierto, sabemos que con 3 horas de trabajo podríamos pagar el sueldo, podríamos pagarnos el sueldo. Empieza a acumularse este malestar que detona. La detonación es una cuestión que, si ustedes quieren, podemos profundizar con algún análisis más de tipo analítico, pero esto ha ocurrido antes en Chile. Recuerdo que se usa la sal 22 veces, ¿no? La Coruña, Santa María Iquique, en fin, la revuelta de la Chaucha. Ha ocurrido 22 veces, dice el profesor. Y por cierto, en la misma lógica, esta democracia neoliberal que convierte a la ciudadanía en masa. ¿Sí? Primero en número, en términos del tema electoral, se convierte, no hay deliberación del pueblo, ¿sí? No hay mandato entregado a los candidatos que nos instalan según cupo, ¿no? Sino que hay, qué sé yo, la única posibilidad de votar por uno u otro, que son representantes de la misma élite, y en eso entonces somos, en el momento de la votación del ejercicio electoral, somos números, nuestro voto es un número, y bueno, dependiendo de quién sea ganador o perdedor, el pueblo de este país es masa aplaudiendo cuando gana, o masa protestando, ¿sí?, cuando pierde posibilidades de mejoría. Y a la masa que protesta se le acribilla,
así nomás. ¿Sí? Entiendo que Revuelta de Octubre, no estoy tan seguro del dato, pero entiendo que fueron 39 muertos registrados. Que fue muy similar, 30, que fue muy similar a la cantidad de muertos de Revuelta de la Chaucha. Pero claro, esa vez fueron los pacos los que acribillaron literalmente a la gente en la protesta en la calle. Eso fue en una tarde. Aquí fue en una semana. Pero recordemos que ciertos aspectos de esta forma represiva, de este Estado contrainsurgente, que lo que defiende es el modelo, ocurrieron cosas como 500 personas con daño ocular por perdigones. Y uno, claro, y hoy día se instala esta lógica de que fue un accidente. En psicología social hay cosas que entiende básicamente. Una vez que ocurre un fenómeno, claro, es una casualidad terrible, una desgracia. 2 veces que ocurra todavía puede ser un accidente. 3 veces es tendencia. Aquí hubo 500 casos. Esa fue una orden directa. Disparen a los ojos. Y ahí yo en el artículo retomo también a Rodrigo Carmi, que decía que en el fondo los pacos disparaban a los ojos porque en los ojos se reflejaba el vacío, ¿no?, de la propia existencia. Este modelo fallido que es fundamentalmente neoliberal y fundamentalmente contrainsurgente. Entonces, completo acuerdo, ya sin meterme en temas analíticos, con el profesor que habla de que la imposibilidad de una transformación en las condiciones que tenemos actualmente, que están determinadas por primero una ciudadanía neoliberal, ¿de acuerdo?, la negación de un cambio político histórico, porque a partir de que la mayoría de los sujetos de este país son neoliberales, no puede haber entonces una propuesta de cambio estructural de fondo. Y, por cierto, como tercer punto, el reforzamiento de un Estado como Estado policial, que es el Estado contrainsurgente al que me refería. La verdad es que en el artículo hago mención a varios momentos, varios sucesos, pero tiene que ver con esta misma lógica. Lo más importante que quería comentar era este acuerdo absoluto, la visión que tiene el profe, que tenemos una situación muy complicada a partir de que vivimos una realidad peor que la que estábamos en el 2019, que podría generar una nueva revuelta, pero sin conducción política, sin una estructura partidaria, una organización que oriente esa fuerza, que es libidinal, hacia un proceso de transformación más programado, más con un horizonte claro, no lo vamos a lograr. Puede haber otra revuelta, pero el otro día Mayor también decía capaz que la nueva revuelta sea ni más ni menos, y eso sería lo peor, que una votación masiva por alguno de los candidatos de ultraderecha, ¿sí? Y que eso sea visto y que sea un fenómeno similar a lo que ocurrió en Brasil con Bolsonaro, en Argentina con Milei. Y podríamos estar entonces expuestos a ese fenómeno. Yo espero que sea al contrario, que haya una votación masiva por el profe Artés, por ejemplo, ¿no? Primera vuelta por lo menos, y si el profe Artés llega a alcanzar un 8% de preferencia, podría instalar un nuevo tipo de conversación en este país. En total acuerdo con el análisis, a pesar de ciertas lecturas que se han hecho el día de hoy, de que es una visión pro-electoralista. Eso es absolutamente falso, no es así. Hay una lectura sociológica, historiográfica y, perdóneme, profe, psicológica también, de psicología social en su texto también hay componentes antropológicos y psicológicos. Eso por mi parte. Gracias. Gracias, Leonardo. Hemos escuchado
el resumen, su caracterización de uno de los artículos que están dentro del libro, que tiene un nombre bien específico, se llama Octubre 2019 no era depresión. Era capitalismo. Era capitalismo total. Ahora, Leonardo termina su intervención diciendo que hay un reforzamiento del Estado policial y la criminalización de la protesta a partir del 19-20 en adelante, y especialmente con el gobierno de Gabriel Boric. Y una serie de leyes que han sido aprobadas en el Parlamento lo comprueban. Por esa razón, ¿cierto?, nuestro joven licenciado en Educación y candidato a doctor en Historia por la Universidad de Concepción, Miguel Ávila Carrera, nos va a presentar su artículo, que tiene el nombre de Movimiento Popular en la emergencia del neoliberalismo blindado. Y cierra con una pregunta: falta la herramienta orgánica. Así que dejo con ustedes a Miguel Ávila. Buenas tardes a todos y todas. Bien fuerte, bien fuerte. El capítulo ya fue presentado, yo también. Este capítulo trata de las formas de blindaje que desarrolló el sistema durante la revuelta y posterior a la revuelta. Desde la década de 1990, con la transición a la democracia o en el post-autoritarismo, el Estado neoliberal implementó medidas de control social, como la cárcel de alta seguridad, el Consejo Coordinador de Seguridad Pública y los sucesivos planes antidelictivos. En 2019 la revuelta cuestionó y resquebrajó el orden neoliberal, posibilitando una ruptura con las viejas formas de control social construidas en el post-autoritarismo. Por lo tanto, en esa ruptura se hace necesario construir nuevas formas fortificadoras del orden, las que se encadenan directamente con la doctrina de la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad ciudadana. Entonces, las que en conjunto construyeron mecanismos institucionales, limitando el margen de acción del movimiento popular, y reconstruyeron las correas de transmisión institucionales para poner en funcionamiento el sistema político. Por lo que preguntarse de qué sirvió la revuelta para el movimiento popular hoy día, hace 6 años, es una pregunta bastante pertinente. En este sentido, se hace necesario abordar los mecanismos de control, los nuevos mecanismos y los viejos usados durante y posteriormente al 19 de octubre para el mantenimiento y fortificación del orden. Algunos fueron visibles en el blindaje del comercio y los espacios públicos, como también en la Convención Constitucional, en la nueva legislación como la ley antibarricadas, la ley Nair Retamal, que en su conjunto fueron y son limitantes hoy día para el movimiento popular. Estos fenómenos que emergen deben ser analizados de forma encadenada para permitir observar nuevas dimensiones de las carencias del movimiento popular para superar las barreras que se han impuesto. Haciendo memoria, durante la semana del 22 de octubre del 2019 fueron anunciadas las medidas sociales, que fueron las primeras formas de contención que desarrolló el sistema. Además de una mesa de diálogo entre el gobierno y los partidos institucionales. Aquella acción representó el inicio de una reacción conservadora para justificar el orden. Ya el 12 de noviembre, haciendo memoria, fue anunciado el acuerdo para una nueva constitución, el que todos recordaremos que se dio por cadena nacional. Y eso puso en marcha ya de forma directa la reacción, significando el aislamiento del movimiento popular y dejándolo fuera del juego. En el fondo fue la construcción de un mecanismo de transición del orden post-autoritario a un nuevo ciclo político neoliberal. Por lo que el Acuerdo por la Paz fue acompañado con el refuerzo de la inteligencia policial, querellas por ley de seguridad del Estado y la compra de material antidisturbios, de forma generalizada por el Estado de Chile, y el traspaso de medios blindados del ejército hacia las policías, que fueron repintados de color blanco y que hasta hace poco custodiaban las calles de Santiago todavía.
En este contexto, el blindaje del comercio y los espacios públicos fueron producto y expresión tangible del choque político entre el mundo popular y el mundo institucional, debiendo el sistema blindar el comercio y la infraestructura urbana para normalizar las actividades productivas. Por ejemplo, el metro de Santiago fue reparado rápidamente para tener la mano de obra disponible y normalizar el sistema. Además, es necesario nombrar que todas las reparaciones que se hicieron a lo largo del país incluyeron refuerzos antivandálicos. Esto representa simbólicamente la construcción de una coraza blindada sobre el sistema neoliberal, proceso que también es reflejado en las acciones políticos institucionales para blindar el sistema, como la Agenda de Seguridad Pública y Paz Social y los más de 8.000 millones de dólares destinados a la compra de materiales antidisturbios y armas no letales. También es necesario nombrar en la decisión de reflotar la creación del Ministerio de la Seguridad durante diciembre del 2019, maniobras que fueron un complemento al acuerdo anunciado el 15 de noviembre para el cambio constitucional. De esta forma se institucionalizó el conflicto y dio la posibilidad de vigorizar el actual régimen neoliberal. En aquel momento, gran parte de la izquierda no vislumbraba que el sistema se iba a blindar, sino que yo creo que la gran mayoría de las personas pensaban que el sistema iba a colapsar, pero en realidad existía, como plantea el profesor muchas veces, la ventana de oportunidad para el mismo sistema de dotarse de una transición legitimizadora de su existencia y vigorizar las actuales relaciones sociales. Esto durante la convención también se puede observar en una guerrilla digital, momento donde la totalidad del pueblo de Chile se encontraba confinado por las medidas sanitarias, como todos recordaremos, convertido ya en un consumidor de contenidos digitales, representando la convención como un verdadero reality, donde se proyectaban los excesos y excentricidades de los constituyentes, brindando un material para construir una narrativa y de legitimar el trabajo constitucional y de esa forma ya de legitimar derechamente la movilización del 19 de octubre. Esto activó representaciones sociales neoliberales en los sujetos para defender el orden. El movimiento ya popular, reducido en su margen de acción en los espacios públicos y sometido por las restricciones sanitarias, convertido en espectador, había limitado su capacidad creadora y transformadora, no advirtiendo la izquierda este fenómeno, como también la falta de una herramienta orgánica y las correas de transmisión necesarias para poner las fuerzas motrices transformadoras en movimiento, posibilitando la derrota y el fortalecimiento del blindaje del actual modelo de dominación capitalista, dejando para la izquierda tareas pendientes como asumir la incapacidad política para construir un proyecto transformador, una crítica que debe ser asumida por las élites de izquierda, que no fueron capaces de sintonizar con el movimiento popular o derechamente se olvidaron de él en el proceso de inclusión al sistema. Y la tarea pendiente de la construcción de una expresión orgánica que logra articular y construir correas de transmisión entre el movimiento popular y las organizaciones de izquierda, que pueda hacer frente al actual modelo vigorizado, blindado político, cultural y militarmente en el Chile actual. Entonces, preguntarse de qué sirvió para varias cosas. Sirvió para exponer la incapacidad de la izquierda, pero también para exponer la capacidad creadora y movilizadora del pueblo en movimiento. Exponer de forma clara las barreras a superar en el actual presente. Gracias. Gracias, Miguel, por tu brillante síntesis en dejarnos claro cómo se ha fortalecido el neoliberalismo a partir mismo de lo que fue la fuerza del estallido social y de la capacidad de un pueblo en movimiento. Así que agradezco tu colaboración y tu contribución. Gracias. En este libro, como en todas las cosas que el CIPSAL, el Centro de Investigación en Procesos Políticos y Sociales de América Latina, realiza, siempre busca que no sea un club de Toby, que no sea solo la presencia masculina,
o de que sea el pensamiento masculino el que domine la escena. Y por esa razón nosotros, o por lo menos yo como editor, invité a la participación de algunas compañeras que pudieran mostrar la perspectiva feminista de lo que fue no solamente el estallido, sino que para qué les sirvió a ellas, ¿no? Y respondieron 3, lo cual es bastante bueno. Una de ellas fue Jimena Jeque Saavedra, que hoy día ella está en Alemania terminando su tesis doctoral, y nos mandó un artículo que se llama Feminista en la revuelta y la posrevuelta, reflexiones en torno a la década feminista 2015-2025. También 2 psicólogas sociales nos escribieron, nos presentaron un texto que se denomina Subjetividad Popular y Resistencia Chile despertó. Indudablemente que esta tesis de que Chile despertó es una de las tesis más fuertes que se presentaron en octubre, noviembre, diciembre, hasta marzo del 2020. Chile había despertado. Yo planteo, entre otras cosas, que no solamente despertó una parte de nuestra sociedad, sino que despertaron muchos chiles. Ese es el punto, que la revuelta, con su estruendo, con sus fuegos, con sus manifestaciones, con sus cantos, despertaron a muchos. Y ese es el tema que hay que tener presente. ¿Cuál es el Chile que despertó y cuál es el Chile que tomó la conducción de la sociedad a partir de ese momento? Bueno, nuestra amiga Elisa Neumann García y Vanessa Gis Carrasco responden a esa pregunta. Ellas 2 hoy día están en Lima, están en el Congreso de Psicoanálisis Latinoamericano en Lima, por lo tanto no pudieron estar con nosotros. Sin embargo, nos recomendaron a una excelente académica de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, como yo la he señalado, y al mismo tiempo feminista de la Casa de la Morada, ¿no? De la antigua o vieja o permanente Casa de la Morada, para no decir antigua, va a decir vieja, ¿no? Entonces, la Casa de la Morada juega un papel fundamental en Chile de los 80, 90 hasta el día de hoy. Así que ella va a asumir la tarea de ofrecernos una mirada desde la psicología social en el comentario de este presente libro. Así que dejo con ustedes a Gabriela González, agradeciéndole desde ya su presencia. Un aplauso para la dama. Gracias. Ponelo más adelante, Sí. porque tú sabes que estamos en estación no. central. El neoliberalismo blindado me gustó. Nos dejó no la protege seguridad aquí. Estamos todo el rato. Ya, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me leí el libro. No me había hecho la pregunta, entonces me inquietó como ¿de qué sirvió? Es una pregunta incómoda, ¿no? Como a propósito de lo que decía Leonardo, por la utilidad. Sobre todo pensando, yo no tengo un análisis del 18 de octubre. Les comentaba antes, decía como habría que hacerle la pregunta, todos hacernos la pregunta, ¿dónde estábamos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Cómo nos enteramos? ¿Qué nos pasó ese 18 de octubre del 2019? Es como una pregunta ahí como primero. Entonces me agradó mucho leer el libro, los análisis, creo que en general todo, me voy a referir a los 2 artículos que mencionó Juan Carlos, ¿no? También es interesante porque nos aportan distintas claves. Debo decir que con algunos comparto muchas cosas y con otras no tanto, pero no las tengo elaboradas como para decir que no. Sin embargo, me parece que aquí se va construyendo, para decir algo necesario, a propósito de que, bueno, tal vez la distancia no es suficiente, 6 años para algunos
intelectuales o trabajadores de la filosofía o de la historia encuentran que un análisis tan reciente puede estar atravesado por distintas situaciones y falta tal vez otra vuelta más. Sin embargo, pareciera ser que la idea que cruza también como de que se cumple un ciclo político, por lo tanto hace muy legítima y muy válida la pregunta, ¿no es cierto?, de qué sirvió, hacia dónde, aun cuando hayan respuestas en el mismo libro que son, por un lado, esperanzadoras, pero también desesperanzadoras. Yo creo que es importante tomar la desesperanza como un nuevo motor también reflexivo, ¿no? Bien, dicho eso como antesala, lo segundo que me gustaría comentar es de dónde voy a hablar. Yo efectivamente fui invitada y fui recomendada por dos amigas que quiero mucho, Vanessa y Elisa. Hemos compartido trayectorias desde distintas calles, veredas académicas y sociales y políticas. Y efectivamente ellas le recomendaron a Juan Carlos que viniera yo y entonces que además comentara en particular estos dos artículos que están escritos por mujeres en este libro, para que tuviera algo así como paridad. No hay paridad porque son la mayoría de dos, pero me pareció un gesto muy importante y sobre todo porque no solamente son de amigas con las que comparto todavía muchas ideas, sino que también porque hay un artículo, el de Jimena, que está referido efectivamente al feminismo, ¿no? Es como qué le puso o qué le sacó o cuál fue el lugar del feminismo en la revuelta, y eso es muy interesante, ¿no? Y ahí yo lo primero que quiero decir es que voy a comentar lo que ellas escribieron, pero no voy a hablar por ellas, porque eso es un principio feminista que respetamos mucho. Las mujeres tenemos voz propia y todas tienen derecho a hablar. Y en ese sentido yo voy a comentar lo que ellas hablan para que ustedes también después puedan leer el libro, y valoro mucho la voz de mis compañeras con las que voy a comentar algunos. Y en tercer punto, para que se entienda un poco lo que quiero hablar, ya he dicho cómo llegué aquí, desde dónde voy a hablar, y inspira, digamos, mi lectura algo que también está presente en los otros capítulos del libro, los distintos artículos, en particular, tal vez será por nuestra deformación psicológica o por las perspectivas que leemos, pero sí la pregunta por lo nuevo, por lo novedoso, ¿no? Yo creo que hay varios que se preguntan, si uno conecta la pregunta de qué sirvió, es más bien, tendemos a responder el estallido fue la expresión de un malestar, Chile despertando, ¿no es cierto?, una ventanita para una sociedad, una ciudadanía neoliberal, pero al mismo tiempo uno encuentra en los distintos artículos referencias al pasado de la dictadura, ¿no es cierto?, traída al presente, las formas, los dominios, digamos, las estrategias de control, etc. Pero también aparece una pregunta por lo nuevo, por lo emergente, y me gustaría también referirme a eso, ¿no?, como un elemento que tal vez nos permita proyectar, no sé si un nuevo estallido, pero bueno, de este acontecimiento, de algo nos podemos sujetar, algo podemos justamente poner a disposición de un mañana, de un devenir, no sé, lo voy a llamar así por ahora, ¿ya? Entonces son esos tres puntos. Bueno, lo primero, ya metiéndome en los comentarios de los artículos, es que desde la perspectiva feminista yo creo que el estallido, ¿no es cierto?, o compartir ese espacio de la calle, es algo que las feministas tenemos muy incorporado, ¿no? Podríamos decir, para nosotras el estallido, el movimiento, no es novedoso, no es novedoso. O sea, tú hiciste referencia, yo pertenezco a una institución que yo soy más joven que mis compañeras que armaron esa institución, un poco más, pero que tiene 40 años, nosotros cumplimos 40 años, y ese fue nuestro eslogan, 40 años contra todos los golpes, porque las feministas lucharon contra la dictadura. Es muy interesante si ustedes buscan el manifiesto feminista del año 83, las demandas y lo que proclaman son las cuestiones que hoy día están vigentes. Entonces, en ese sentido el estallido, de alguna manera, más bien como que las feministas nos sentimos muy, por así decir, como en complicidad con los temas que vino a develar, ¿no? Las tareas del cuidado, la precarización de la vida, el problema de la violencia, todo eso, ¿no es cierto?, el estallido lo puso y las feministas lo veníamos justamente masticando, reclamando, protestando de mucho antes, ¿no? Y en ese sentido entonces me parece que la forma que toma, yo ahí quiero decir que hay, para mí en lo particular me toca una fibra muy personal, porque el 8 de noviembre
están citados en varios de los artículos, digamos, como ciertos hitos de la revuelta, ¿no? La marcha más grande, el 22 de octubre, la que tuvo 1 millón de personas, el 25, ¿no? Como que hay distintos hitos, ¿no? Y hay uno que no se cita y no lo cita tampoco mi compañera, que el 8 de noviembre, yo lo recuerdo porque se llamaba así, el 8 es nuestro, ¿no? ¿Se acuerdan que durante esos días las manifestaciones, los bienes iban teniendo nombre, y entonces no más AFP se empezaron a congregar entonces, y el 8 de noviembre se fue, digamos, como las feministas en el estallido, y se llamaba el 8 es nuestro, haciendo alusión al 8 de marzo, ¿no es cierto? Bueno, obviamente que estábamos ahí con muchas y muchos en la calle, y yo en esa época me tocaba asumir digamos, una responsabilidad en la universidad, y venía de vuelta, pasando por afuera de la clínica Santa María, ¿no? Me devolví por ese lado porque ya estaba la repre, y entonces uno se tenía que devolver como por las calles de los lados, y me llaman de la universidad para decirme que teníamos un estudianterío, que era de mi facultad, y entonces el director del centro estudiantil me dice, mira, es de psicología, y dije, concha, ya, ¿y dónde? No, está en la posta, estamos viendo, en fin, era Gustavo Gatica. Me emociona un poco. Sí. Nos emociona a todos. Sí, y fue muy difícil como comprender, salirme, muchas gracias, salirme, digamos, del fervor, de la complicidad de la calle, del encontrarse, y también como sin pensar qué es lo que pasaba. Un estudianterío sería, no sé, un balín, se cayó, se pegó en la cabeza, lo llevaron preso, esas cosas como profesor estaba acostumbrado por muchos años, pero a esto no. Sí, por él y su familia. Bueno, él es un estudiante, siempre fue un estudiante muy, qué sé yo, destacado, amable, comprometido, muy inteligente, ¿no? Yo creo que él tenía también un soporte subjetivo o una red subjetiva que le permitieron avanzar y hacer de esta experiencia elaborar lo traumático. Yo creo que por lo menos en mí queda una huella más traumática tal vez de cómo él él la elaboró, su familia, hace una psicología maravillosa, y yo creo que eso es un aprendizaje, ¿no? Como de la resistencia también, no vencernos en ese. Fue duro, para mí fue duro porque era, por así decir, lo voy a poner, el día de la feminista en la calle, que me sentía liberada de los cargos, de la universidad, de la institución, estaba como una sujeta social en la calle. Mi día no terminó tan bien, ¿no? Ahora, bien, pero dicho eso, me parece que una de las cosas importantes de analizar, y que tocan también mis compañeras aquí, tiene que ver con no solo, porque ya está bien comentado, qué fue lo que se destapó, qué fue lo que estalló, cómo se acumuló ese malestar que salió con esa fuerza, por qué eran 30 años y no 30 pesos, por qué patriarcado y capital, alianza criminal, ¿no? Creo que de eso hay bastante en este libro y es muy interesante. Sin embargo, me parece que hay que ponerle, y se lo decía antes, una pregunta por lo novedoso, por lo que emerge, ¿no? Porque aparece a ratos, y eso es tal vez como comparto, digamos, desde mi lectura, no como autora, a ratos aparece una lectura muy desde la repetición, ¿no? Muy desde lo que se repite, la dictadura, los mecanismos de control, ¿no es cierto?, las formas, la organización popular, el aplastamiento de esa voluntad del pueblo, ¿no?, la violencia ejercida por los mecanismos. Y en ese sentido, claro, uno se tiende a quedar con esa dimensión de la repetición, como dice Freud, no productiva, no creativa, ¿no? Y entonces el mismo libro tiene claves para leer eso nuevo, ¿no? Yo no sé, efectivamente no se trata de decir si va a haber un nuevo estallido o no, pero si uno tuviera que conectar con lo nuevo, con ese tejido que incluso, a pesar de que tenemos la impresión de que la pandemia fue algo que frenó la movilización por razones obvias, no nos podíamos encontrar cuerpo a cuerpo en la calle, sin embargo quedaron, y ahí sí yo quiero compartir la experiencia feminista de que quedaron redes, quedó un tejido
Yo no me manejo mucho en las redes sociales, pero si algo la pandemia nos trajo fue como que nos obligó un poco a tener que conectarnos con nosotros a través y una cantidad importante de iniciativas que quedaron articuladas ahí. Estoy pensando, no sé, en las bordadoras, en las que tejieron, en las mismas redes de cuidado, ¿no? De justamente poder generar condiciones para aquellas que estaban en momentos no solamente sanitarios difíciles, sino que además económicos muy complejos, ¿no? Y hay que hacer una historia de eso, ¿no? Hay que ponerle el de qué sirvió más allá de la utilidad, es qué nos dejó, qué se quedó, qué se mantuvo, ¿no? Pero qué se mantuvo no como repetición, qué se mantuvo justamente como oportunidad, ¿cierto? Y yo estoy de acuerdo con, escuchando ahora a los dos compañeros que presentaron sus artículos, estoy de acuerdo con la que han planteado y habiéndolo leído, y yo creo que ahí también hay que buscar esa lectura por cómo se construye Devenir, ¿no? Porque en el fondo, tal vez lo más, para mí, desde la psicología o desde el feminismo, ¿no? Lo más complejo es justamente la vuelta al individuo, ¿no? Al individuo y al individualismo, ¿no? Porque la vuelta al individuo puede ser una vuelta muy inspiradora también, ¿no es cierto? Una pregunta que nos interpela, ¿no? Nos manda hacia una cierta soledad de uno mismo, pero justamente acá lo que ocurre es que la vuelta al individuo es la vuelta a la desconfianza, ¿cierto? Es la vuelta al distanciamiento, es la vuelta a la inseguridad. Estamos en un lugar que hace poco tiempo fue súper intervenido, ¿no? Súper intervenido, ¿no? Como totalmente, y no pasó nada, no dijimos nada. Convivimos hoy día con personas que vienen de otros países latinoamericanos y tenemos todo el rato sospechas respecto de eso. Lo planteo, estoy trabajando ahora justamente en un proyecto con mujeres migrantes que trabajan en el campo, ¿no es cierto? Y cómo ha sido recoger y reconstruir con ellas sus trayectorias migratorias, y lo que yo escucho ahí y nos escucha a nosotros mismos en una reproducción de la exclusión, de la discriminación, de la violencia bien brutal, ¿no es cierto? Entonces también la pregunta si es que eso de lo que despertamos solamente de lo que nos hacía sufrir a nosotros, o también de lo que nosotros a veces reproducimos y repetimos en otros, ¿no? No tengo respuestas para eso, ¿no? Pero sin embargo sí me parece fundamental recoger de esta pregunta, ¿no? La pregunta por lo novedoso, ¿no? Por esas ventanitas, ¿no? Por ese tejido que surgió, por esa necesidad de colectivizar, ¿no? También es algo que es importante, ¿no? En el feminismo decíamos, bueno, el malestar que no tiene nombre, ¿cierto? Luego ese malestar que vivimos cada una en nuestra soledad, de las casas, en fin, de las tareas, se colectiviza y luego se politiza. Yo creo que ahí hay un camino de cómo se teje eso. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que se tejió? ¿Dónde fue a parar esos tejidos que sí se armaron, ¿no es cierto? Todos ustedes en sus barrios, y se plantea acá, en sus casas teníamos asamblea, en las plazas, había, digamos, y eso se empezó como a... que no tiene que ver necesariamente con el control y con los mecanismos de control y la represión, sino que tenía que ver con un lazo social, ¿no? Con una forma de intercambio, de relación con los otros que no teníamos hace mucho tiempo. Y entonces ahora digo, bueno, eso, si hay algo que recoger, tal vez tiene que ver con eso. Estos espacios, me imagino yo, son espacios fértiles para eso, ¿no? Bueno, ese es mi... Ok. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Nos deja una tarea, y creo que siempre es bueno dejar tarea. Dejar tarea de qué es lo novedoso que nos deja a la sociedad lo que fue la revuelta o el estallido social de octubre del 2019. Y esto es bueno porque ya me está dando la idea de escribir o de editar otro libro, porque este sería el que tengo aquí en las manos, el que estamos presentando, el segundo, porque ya anteriormente habíamos publicado como CIPSAL otro que era ¿qué pasó con la revuelta? Y ese libro lo escribimos también colectivamente 4 historiadores
fundamentalmente un economista, siempre hay un economista, y en este también hay un economista. En el libro anterior estaba Rafael Agassino, estaba Igor Goikovich, estaba Sergio Grés, y quien habla, más un periodista que es Guillermo Correa Camiroaga. Y en ese libro, que fue publicado en marzo del 21, nosotros planteamos críticamente de que la solución que se había alcanzado el 15 de noviembre de 2019 nos conducía a un encierro electoral y que eso llevaba a la derrota fundamentalmente de todas las demandas que el movimiento popular se había planteado en aquellos momentos de octubre hasta, yo siempre cierro la coyuntura crítica, el 16 de marzo del 2020, que se decreta el encierro. Y dos días después, la misma gente de las primeras líneas, porque no era una sola, sino varias, establecen de que cancelan las movilizaciones sociales o la actividad en Plaza Dignidad. Entonces, en ese sentido, este libro, que es ¿de qué sirvió?, es una pregunta que tiene que ver fundamentalmente con algo que yo señalo en la presentación, que tiene que ver con la derrota. El movimiento social popular chileno ha venido sufriendo derrotas sistemáticas a lo largo de estos últimos 50 años, 52, y especialmente de la derrota que vivimos en septiembre de 1973. Y de ahí en adelante seguimos teniendo éxitos parciales, momentos de mucha fuerza, de mucho entusiasmo, como fueron, por ejemplo, las jornadas de protestas nacionales durante la dictadura, y así una serie de situaciones, pero parece ser que tenemos potencia política, tenemos potencia para reunirnos, tenemos potencia para ser creativos, tenemos potencia para conversar, para poder dialogar, deliberar, tenemos mucha potencia, pero no tenemos una potencia que es fundamental y central, que es derrotar la estructura de poder del capital. Y en ese sentido seguimos en deuda, todos los que concurrimos a ese proceso. Y entonces surgió esta pregunta, ¿de qué sirvió? Era una pregunta inquisidora, es una pregunta provocadora, es una pregunta que, como bien dices tú, Gabriela, incomoda. ¿Por qué? Porque la izquierda, o los pensadores, los intelectuales, los hombres y mujeres de pensamiento crítico, prefieren referirse a las cosas, comillas, positivas que tuvo el acontecimiento. Y transformar el acontecimiento en un, como yo digo en la presentación, en un espacio arqueológico. Es decir, un espacio donde puede ser visitado, revisitado, reestudiado por numerosas ciencias sociales. Hoy día hay un cúmulo de gente que está trabajando sobre el acontecimiento. Van desde los historiadores sociales, los historiadores políticos, los historiadores económicos, los historiadores populares, los no populares, los antropólogos, los psicólogos, los sociólogos, los politólogos, etc. Y artistas también. Y esto es lo que quería apuntar. También hay un conjunto de artistas, de arquitectos, de fotógrafos, de artistas visuales que están interesados, ¿cierto?, en ir sobre el acontecimiento y escribir, y vamos a seguir escribiendo por largos años sobre este acontecimiento. Yo tengo la impresión de que se ha inaugurado un nuevo sitio arqueológico, y ese sitio arqueológico da para mucho, pero más que nosotros escribir en torno al sitio arqueológico, a mí lo que me interesa en estos libros que he ido publicando es preguntarnos qué pasa con la sociedad chilena, qué pasa con los sujetos sociales. Pero no, y aquí hago la distinción inmediatamente. Yo soy una persona que no me dedico a estudiar
el 10% o el 20% de la sociedad, como muchos lo hacen para hacer su análisis. Entonces analizan lo que el sujeto o el sujeto objeto de análisis son aquellos que les son indudablemente simpáticos, partidarios, o son militantes, o lo que sea. Y el 90% o el 80% o el 70% del resto de la sociedad queda inconsulta, queda sin investigación, sin conocimiento. Entonces, a mí lo que me ha preocupado en el proyecto en el programa de investigación que yo he venido desarrollando es estudiar la sociedad que se ha constituido en Chile después del golpe de Estado. El golpe de Estado de 1973 no fue solamente un golpe militar, un golpismo, un golpismo propiciado por Estados Unidos y todo lo demás, que derrocó un gobierno socialista y popular y revolucionario como el de Salvador Allende, sino que fue la refundación de un nuevo tipo de sociedad. Y ese tipo de sociedad es la que yo digo que es la sociedad neoliberal. Y estamos inmersos en ella. Y todos nosotros, los que estamos paseando hoy día sábado, los que están hoy día consumiendo, ya sea porque necesitan o por lo que sea, son sujetos neoliberales y sujetas neoliberales. ¿Captan? Porque no son sujetos neoliberales en términos doctrinarios e ideológicos, que se saben el ABC del pensamiento neoliberal, sino que son neoliberales sujetos en la praxis, en el día a día, en lo continuo de su actividad están practicando el neoliberalismo. Como lo dijo acá Leonardo, y yo lo he dicho en otros libros, ¿cierto? El principio fundamental de la sociedad neoliberal es cómo yo puedo obtener mejores utilidades. Mi actividad, mi realización en esta sociedad es cómo consigo mejores utilidades. En otras palabras, cómo tengo ganancia. El leitmotiv de una sociedad neoliberal es aquí. Por lo tanto, cuando yo digo que somos neoliberales, es parte de los 52 años de vida que tenemos. Tenemos medio siglo de neoliberalismo. Por lo tanto, cuando yo digo en la presentación cuáles son las dificultades que tiene el movimiento social popular y qué es lo que generó la revuelta, yo me refiero a tres aspectos que podrían ser más largos, pero también están devenidos esos tres aspectos de lo que es los propios trabajos que están presentes en el libro. Y me refiero, ¿cierto?, a la construcción de la ciudadanía neoliberal. La ciudadanía neoliberal no fue una construcción de la revuelta, no fue una construcción de los últimos 4 años. Los sujetos neoliberales vienen siendo construidos, formateados, socializados, enseñados, ilustrados desde hace 52 años. Ese es el punto. El punto es que los vamos haciendo neoliberal en el transcurso de nuestras vidas. Entonces, cuando yo dije, ¿qué despertó? Bueno, se despertaron aquellos sujetos neoliberales y que optaron por decidir, mire, yo estaba tranquilo, como dicen los compañeros del colectivo, en el oasis. Nosotros estábamos tranquilos en el oasis y alguien vino a perturbar nuestra paz con justa razón o lo que fuera, con legitimidad o no, pero nos vinieron a despertar y nosotros éramos felices en nuestros mercados. Nosotros somos felices consumiendo. Mulián dice, el consumo nos consume.
¿Y qué es lo que estamos haciendo? Consumiendo. Hoy día, sábado. Hoy día, sábado, están todos consumiendo. Por lo tanto, ese grupo de gente que vivía tranquilo y feliz durante la postdictadura, porque ni la derecha liberal de Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, ni la concertación de partidos por la democracia le generaban problemas a ese sujeto. No le comprometían su quehacer cotidiano, no lo amenazaban con sus políticas sociales, todo lo contrario. Las políticas públicas y sociales que desarrolló la concertación durante 20 años consolidó, profundizó, extendió y masificó el neoliberalismo. Por lo tanto, la concertación siempre fue neoliberal y lo ha seguido siendo, y la derecha con mayor razón. Pero ¿qué es lo que pasó? Eso significó que la gente no tenía por qué votar, y no votaba. Y la gente estaba tranquila porque ninguna de las dos opciones que ganara le comprometía su futuro ni su presente. No le comprometía nada. Y por lo tanto, se iban para su casa el día de las votaciones, no se inscribían en los registros electorales. Después, fíjense ustedes que demandaban la inscripción, el voto voluntario. El voto voluntario fue exigido tanto por los partidos de la concertación como por los partidos de derecha. Porque era, según la concertación, y especialmente algunos miembros del Partido Socialista y del PPD, decían que hacerlo votar a la gente era autoritario. Por lo tanto, queremos voto voluntario. Y cuando se decretó en 2012 el voto voluntario, se fueron todos, pues. En Chile hubo elecciones de parlamentarios, hubo elecciones municipales, donde votaba solo el 40% de los que debían votar. Y no me digan, no porque le tenían desafecto al sistema, era porque el sistema no los amenazaba. El estallido amenazó a toda esa gente. ¿Qué te pregunta? La puso le puso el tema en peligro, su vida misma. ¿Qué es lo que significa? Y con esto quiero dar la palabra a las personas que la están pidiendo. Eso significa que los neoliberales, los ciudadanos neoliberales, que son de acuerdo a los cálculos electorales, no de acuerdo a la encuesta, sino los cálculos electorales reales, efectivos, de la forma como vota la gente, el 98% del padrón electoral. 98%. Porque votan por alternativas neoliberales. De manera entonces que en ese sentido, hoy día lo que tenemos es una revuelta electoral que puede concretizarse en la elección de un presidente o presidenta neoliberal. Ese va a ser un problema. Bueno, pero eso va a continuar siendo lo que es la estructura social. Ese es nuestro texto. Nuestro texto que estamos presentándose aquí es esto, y queremos invitarlo a conocerlo.